Capítulo 3. Izar los colores. Igual folio gamma. Izar los colores igual, debes alcanzar los límites de la virtud, antes de cruzar la frontera de la muerte. Aprende a amar la sombra negra de tinta de la muerte tanto como amas la luz del amanecer. Tirtaeus de Laconia. No, y por última vez Iskandar, no tenemos tecnología similar a su bombardero de sigilo volador. Sí, sin duda fue desalentador escuchar cuán detrás de este mundo estaba en la tecnología en comparación con el mundo que había dejado atrás. Parecía que el nivel de tecnología todavía estaba atrapado en algún lugar de la era de la vela. Por el bien de la lástima, ni siquiera había motores de vapor aquí y los teníamos incluso en la antigua Grecia. Para ser justos, este mundo era simplemente demasiado errático y no controlado para que el hombre someta a cualquier tipo de forma y ordene. Se resistió a todos los intentos de domesticarlo, y cada acción se encontró con una reacción muy excesiva, lo que desanimó a todos los que intentarían. Según Silvers, la parte del mundo en el que estábamos, East Blue, fue el más domesticado y más manejable de todos los mares. La Grand Line, una corriente que atravesó el ecuador del planeta, era peligroso incluso para los mejores marineros. El clima extraño y las corrientes peligrosas, sin mencionar los repentinos ballestinos, gigantescas criaturas de mar y islas hostiles, hicieron de la Gran Línea un desafío, uno que debía ser encontrado de frente y superado. Curiosamente, la parte de Grand Line en el East y South Blue se conocía como paraíso, lo que significa que es un verdadero cielo, en comparación con los horrores presentes en la parte azul norte y oeste. Teniendo eso en cuenta, los desarrollos en la ciencia estaban orientados al combate y la supervivencia. Según Silvers, los principales científicos de la época trabajaron principalmente en el descubrimiento médico como mejores curas para las dolencias, creando vacunas y resistencias contra tales males, desarrollando nuevas drogas y productos químicos a partir de la vida exótica de plantas y animales que se encuentran en la Gran Línea, o incluso estudiando la anatomía de las criaturas variadas que habitaban el mundo. Hubo rumores de que algunos científicos incluso estaban creando métodos para manipular el cuerpo vivo para hacerlo artificial y, por lo tanto, mejorar sus limitaciones físicas. El otro impulso del descubrimiento científico fue de desarrollo de armas. A diferencia de mi mundo anterior, la navegación fue muy difícil debido a las líneas magnéticas intercaladas y cambiantes, lo que podría confundir incluso la brújula más precisa. Con ese fin, los buques voladores precisos y la artillería de largo alcance de precisión eran casi imposibles de crear y ejecutar, lo cual fue una mora a mi deseo de ser dueño de una flota de esos bombarderos sigilosos. Sin embargo, el ingenio humano siempre anhela encontrar nuevas formas de matar a otros humanos. Este mundo no fue diferente en ese sentido. Había una multitud de rifles, pistolas, cañones, espadas, llamas, cohetes, bombas y muchos más implementos maravillosos. Sin embargo, el arma más singular de este mundo no era una máquina gigantesca, sino una fruta simple. Estos objetos místicos, llamados frutos del diablo, confirieron la habilidad que llevaban a quienes lo comen. Nadie conocía los orígenes de esta fruta, ni sabían el método exacto por el cual funcionaba, pero al observar e investigar durante años, se estableció que había tres tipos amplios de frutas del diablo. El primer y más común tipo se llamaba fruta de paramecia, que otorgaba habilidades extrañas e inusuales a un usuario que podría afectar su cuerpo, manipular el medio ambiente e incluso producir sustancias. Sin embargo, no permitieron que el usuario se transformara en su elemento, que era el poder de la fruta de Logía. Las frutas de Logía permitieron que una persona se convirtiera en un elemento, como fuego, hielo, agua, humo, etc. En manos de un guerrero creativo y hábil, el poder de estas frutas era ilimitado, y como tal, los usuarios de Logía eran muy apreciados y reconocidos como peligrosos en el campo de la batalla. Por último, fueron las frutas zoológicas, lo que permitió una transformación híbrida al usuario. Los animales en los que uno podría transformarse variaron desde animales comunes como el perro, el león, la serpiente, etc., hasta las bestias fuera de los mitos y leyendas como el fénix o el basilisco. Uno de los enemigos más fuertes de Silvers, un marine llamado Sengoku, incluso tenía la capacidad de convertirse en un ser semidivino. Todos los usuarios de frutas ganaron mucho después de comer sus frutas. Su fuerza, resistencia, durabilidad y regeneración, se incrementaron más allá de los niveles humanos normales, pero junto con ella, también se infligen con una mayor vulnerabilidad al agua del mar, el más mínimo contacto con el que fue paralizado para aquellos con habilidades de fruta del diablo, lo que también significaba que en los mares abiertos, no podían nadar y eran prácticamente muertos en el agua.
Todo fue muy interesante, y cuanto más escuché, más mi mente llena con estrategias y técnicas para combatir este tipo de guerreros. En mi opinión, las frutas del diablo sonaron como más problemas de lo que valían. Claro, otorgaron una potencia ilimitada al usuario, pero a uno navegando por los océanos interminables, una vulnerabilidad al agua era una compensación devastadora. Sin embargo, no me estaba quejando, no necesitaba ese tipo de poder y hacía que mis enemigos débiles, todos los buenos puntos considerando lo que estaba planeando hacer. Después de la ejecución, finalmente encontré mi camino de regreso a la pequeña cala, donde Riley se estaba escondiendo. Buggy y Shanks ya habían alcanzado allí antes que yo y estaban todos con la revelación de la existencia del tesoro de una pieza. Los dos ya estaban planeando navegar en los mares y probar suerte en encontrar el tesoro, al menos Buggy lo era. Shanks era lo suficientemente inteligente como para entender que la forma en que estaba parado ahora, el mar lo consumiría mucho antes de llegar a su destino, aunque planeaba zarpar como miembro experimentado de la tripulación de Seaman antes de cortarlo solo. Riley guardó silencio al escuchar el relato de la ejecución, aunque pude detectar el mejor indicio de satisfacción y comprensión cruzar su rostro cuando se mencionó la declaración de una pieza. Mientras nos íbamos, había logrado atrapar y matar a unos pocos animales salvajes que luego tostó en un fuego abierto para cenar. Esa noche, comimos, bebimos y nos alegramos hasta las primeras horas. Silvers estaba decidido a celebrar la vida de Roger en lugar de su muerte, más por su propio bien que cualquier otra cosa, y se mostró en su propio rumbo. Sin embargo, no era mi lugar decirle cómo debía llorar, después de todo se conocía a sí mismo. Al día siguiente, después de que todos se recuperaron de la fuerte bebida de la noche anterior, Silvers me había hecho la fatídica pregunta. ¿Qué planeaba hacer a continuación? Realmente no lo había pensado. Los últimos días anteriores habían estado resultando ser un viaje tumultuoso, y apenas podía recuperar mi orientación lo suficiente como para tomar una decisión. Solo tenía ideas vagas de navegar en un barco, viajar con Riley a su destino elegido y, en general, simplemente yendo con la corriente. Ahora, sin embargo, con el tentador señuelo de la caza del tesoro y desafiando la alta mar que se avecina en el horizonte, estaba completamente enganchado. Al escuchar mis intenciones, Silvers se encargó de informarme sobre el nuevo mundo en el que me encontré. Desde la moneda y la economía, hasta la gobernanza y los principales poderes militares existentes en el mundo, incluso para leyendas comunes y mitos prevalentes, Silvers me dio su valiosa información sobre todo lo que podía pensar, y lo preparé todo, asimilándolo dentro de mi mente. Todo iba tan bien, hasta el día en que la vi. Era elegante, hermosa y elegante. Todo sobre ella parecía enfatizar la gracia y la sofisticación con el sutil subrayado del poder restringido. Mirarla era como mirar a una diosa dormida, podías admirar la forma desde lejos, pero siempre tenías que tener que desconfiar del poder interno. En el momento en que la vi, supe que tenía que tenerla, poseerla y hacerla la mía con todo menos nombre. Oh. Cómo anhelaba pasar mis dedos sobre ella, explorando sus gentiles curvas con todo el afecto de los recién casados. En el momento en que la vi, supe que estaba hecha para mí, sin importar quién la tuviera en este momento. Como conquistador, no reconocí la propiedad. Ella sería mía y yo la iba a llevar. Sin embargo, tuve que estar de acuerdo con las platas. Uno no podía simplemente despegar con el barco del líder marino fácilmente sin una planificación adecuada. El hermoso barco con el que me había enamorado era un majestuoso hombre de hombre llamado el llamado Firme, y fue recientemente construido, repleto de lo último en tecnologías y armamentos. Tenía 3 mástiles y velas cuadradas y poseía 3 mazos de armas, mientras llevaba 125 cañones, lo que era un costado devastador. Construido para mostrar el poder de los marines, el magnífico embarcación estaba en su viaje inaugural, y llevaba una gran cantidad de suministros y tiendas dentro de él. Requiriendo una tripulación de más de 100 hombres, el barco había navegado desde la sede marina hasta Loguetown, con la delegación oficial de los marines. Para mí, era justicia poética. Según todos los informes, la ejecución de Roger fue un espectáculo de perro y pony e incluso en sus últimos momentos no le permitieron dignidad y respeto. El hombre tenía suficiente orgullo para no dejar que su mezquindad lo afectara, pero aún así, habían tratado de pisotear su orgullo. Pensé que era apropiado capturar su preciado barco y devolver el favor. Silvers había golpeado su palma en la frente con exasperación, pero dijo poco más para oponerse a mí. A fin de cuentas, lo estaba haciendo mucho a mi alrededor en estos días, como ahora. Bien, bien.
justicé mi mano tranquilizadoramente, esos barcos voladores habrían hecho que nuestro trabajo sea mucho más fácil, pero supongo que podemos decidir una estrategia viable sin ellos. Supongo que podríamos. Silvers comentó secamente. El barco está bien surtido y es digno de mar, pero aún necesitamos una tripulación para manejarla y una distracción lo suficientemente grande como para escapar del puerto sin ser perseguido. Puedo manejar eso. ¿Cualquier cabecera sobre dónde podemos obtener tanta mano de obra a corto plazo? Una audición abierta para un equipo derribará los marines sobre nuestras cabezas. Creo que Buggy tiene algunas ideas para eso, si no me equivoco. Comentó Silvers mientras ambos miramos expectantes hacia el niño que parecía muy asustadizo y nervioso para ser puesto en el lugar así. Bueno, estaba en la ciudad ayer, cuando escuché algunos rumores llamativos. Comenzó, vacilante. Esos llamativos bastardos marinos están guarronando a la mayoría de sus tropas aquí y van a transportar a los prisioneros para impulsar la prisión en su nuevo barco. La mayoría de ellos, al menos. Algunos se venderán a los esclavistas. Este era otro aspecto desagradable de este mundo con el que tenía poca paciencia. Esclavos. No era ajeno a la esclavitud, considerando que era muy común en mi tiempo. Pero principalmente tratamos a los esclavos con respeto. Ellos fueron los que cultivaron los cultivos, labraron los campos y mantuvieron la infraestructura en funcionamiento mientras los soldados luchaban en tierras distantes. Tenían derechos civiles y libertades hasta cierto punto, y a algunos incluso se les permitió abrir tiendas y poseer tierras, muchos también podrían comprar su propia libertad si ganaban suficiente dinero. De hecho, hubo rumores de que en Ática, los esclavos recibieron libertad sin precedentes y disfrutaron de mucho. Sin embargo, la esclavitud aquí era un desperdicio, por falta de una mejor palabra. La mayoría de los esclavos eran propiedad de los nobles como símbolos de estado o como una medida de riqueza y no eran tratados y degradados como si fueran animales comunes. También se dijo que algunos propietarios ricos alimentaron a sus esclavos de sus esclavos y luego los hicieron luchar entre sí por su diversión. Tal pérdida de vida intencional y total falta de empatía humana estaban simplemente más allá de mi ken. ¿Y cuándo se llevará a cabo esta transferencia? Interpreté. En aproximadamente una semana más o menos. Eso nos da suficiente tiempo para crear un plan adecuado. El tiempo será muy importante, tendremos que rescatar a esos prisioneros y traerlos a bordo del barco. Al mismo tiempo hemos alejado la ira de los marines y distraerlos el tiempo suficiente para que el barco esté listo. Creo que podría funcionar. No te preocupes. Les daré un objetivo lo suficientemente grande como para que todos los ojos estén en mí. Muy bien, así que supongo que realmente estamos haciendo esto. ¿Qué hay de ti? ¿Estás bien con ser un pirata? Van a prohibir tu nombre a los cielos si lo hicimos, ¿sabes? No intentes decirle de esto. Con el plan de este gran tipo, voy a obtener una recompensa ridículamente alta. Mi sueño finalmente se hará realidad y no dejaré que nadie se interponga entre eso. Los pláteros gimieron en exasperación y ensuciaron al niño más joven en la cabeza, empujando hacia abajo en el conspicuo salto de paja que había llevado a usar. Buggy solo se rió de la desgracia de su compañero rival mientras el niño pelirrojo intentaba desalojar la cabeza de la cabeza. Ignóralo. Ha estado insistiendo en eso para siempre, especialmente después de que la tripulación obtuvo recompensas significativas después de nuestra guerra contra otro pirata excepto estos dos. ¿No pelearon? Lo hicieron, aunque la contribución de Buggy fue más bien, reacia, diremos. Pero aparentemente fueron pasados por alto por los marines, lo cual es bastante desafortunado. Son los únicos dos de la última tripulación de Roger que no acumuló un nombre o una generosidad para ellos mismos. Buggy y los vástagos recién heterosos ceñidos y parecían indignados, finalmente se parecían a los niños, que eran en lugar de marineros veteranos que pretendían ser, pero en ese momento me recordaron tanto a Waver que no pude evitar agregar algunas palabras de aliento. Ignora al fósil aquí, muchachos. Déjame decirte algo, los grandes hombres no nacen muy bien, se crecen muy bien. No era el hijo mayor de mi padre, y como tal, no tenía la esperanza de tenerlo como rey. Fue un poco muy idealista, pero cierto, sin embargo. Una persecución obstinada y los esfuerzos implacables para darse cuenta de las ambiciones de uno a veces pueden producir mayores éxitos que la mera oportunidad. Y en cuanto a sus platas de preguntas, sí, estoy bien con ser un pirata. No confío en que la sociedad me proteja a mí y a los míos, y no tengo intención de poner mi destino en manos de los hombres cuya única calificación es que conearon un montón de tontos para que crean que eran justos.
Si el precio de vivir libre está siendo etiquetado como una extracción, entonces así. Hablado como un verdadero pirata de los mares. Silvers comentó, una amplia sonrisa en su cara. Ahora todo lo que necesitamos es un alegre Roger para acompañar ese barco tuyo, y luego puede ser oficialmente uno. El alegre Roger era otra idiosincrasia de este mundo, aunque una con la que podía identificar fácilmente. Era la marca de un pirata, una bandera que lo representaba a él y a su tripulación y fue volado con orgullo sobre los mástiles. Levantando esta bandera negra cimentó la existencia de un hombre como pirata para siempre, y siempre fue tratado como tal. Un concepto noble, pero sabía que no tenía talento en cosas como esta. Así que elegí diferir a los expertos para esto. Sí, sobre eso, ¿cualquiera de ustedes es un pintor decente? Tengo algunas ideas que me gustaría correr. Los pláteros mantuvieron a los dos muchachos por el desguazón de sus collares, incluso cuando patearon y gruñeron inútilmente. Parece que tenía a mis nuevos voluntarios. Igual o igual, Virginal San. Shanks se rió junto a Buggy, los dos niños de acuerdo por una vez. Por última vez, no es el sol virginal, es el sol de Vergina. Vergina. ¿Qué tan inmaduros pueden ser dos chicos? Gruñí molesto. Era un diseño simple, un caneo rodeado de 16 lanzamientos de luz dispuestas en un resplandor de sol. Quería mi Jolly Roger basado en la misma bandera que mi padre y yo habíamos volado con orgullo. Se suponía que este era un momento solemne y serio, sin embargo, estos dos bufones no podrían hacer nada mejor que reír como un par de chicas pubescentes. Ya, estoy seguro de que esta vez, dijo Buggy. Buggy comenzó a romper otra broma insípida antes de noquearlo con pura irritación, afortunadamente vaciando al niño pelirrojo que comenzó a trabajar en la bandera sin más comentarios. Dioses, esperaba que nunca fui tan inmaduro cuando yo tenía su edad. Siempre fue una esperanza inútil. Igual o igual, entonces esto es una pistola, ¿eh? Pregunté, divertida mi voz mientras inspeccionaba la pobre excusa de un arma en mis manos. Sí, y es uno de los mejores también. En manos de un experto, esta belleza puede destruir cañones de una sola vez. Eso es así. Veamos, comenté antes de criar rápidamente el arma y apuntar hacia la parte posterior de la cabeza de Silvers y tirar del gatillo. El arma se descargó con una fuerte explosión y una bocanada de humo cuando la bola de plomo ponderada se precipitó hacia el alto pirata. Sin dignarse de mirar hacia atrás, Silvers dibujó su espada en un movimiento suave y cortó cuidadosamente la bala en dos. ¿Ni siquiera abolió tu espada? ¿Cómo destruirá esta pequeña cosa cañones? Pregunté lógicamente. No mencioné que tenía un conocimiento previo de las armas, y sabía con certeza que una pistola de chanclas no tenía suficiente potencia para atravesar el espeso metal de cañones. Incluso en el mundo de la guerra del Grial, solo las pistolas más poderosas tenían suficiente poder penetrante. Con el seguro, sonreí desafortunadamente en los pláteros. El rey oscuro sonrió perezosamente y con movimientos expertos descargó las 4 pistolas en segundos hacia el casco de un viejo bote, apoyado contra el acantilado. Con un fuerte boom, el acantilado se desintegró en una lluvia de roca y arena. Al girar la pistola engañosamente pequeña en sus manos, los pláteros me miraron con lasismo. Así. Todo lo que se necesita es una pequeña práctica. Igual o igual, entonces el puerto es el izquierdo, y el estribor es el derecho, ¿verdad? Reflexioné, agitando mis brazos expansivamente para aclarar las cosas. Sí, eso es lo que dije. Para un hombre tan poderoso, eres sorprendentemente lento. Comentó Shanks, sonriéndome descaradamente, el borde de su sombrero se derrumbó. Oí, mocoso. Mira tu boca. Advertí, levantando mi puño en amenaza. El niño se calló por una vez y volvió a practicar con su espada. Era sorprendentemente hábil con el arma, y también era muy ágil, flotando y saltando entre los muñecos rellenos. Observé fascinado mientras él tiraba de una maniobra muy compleja, arrojando su espada a través del intestino de un muñeco y girando para sacar la espada y cortar la parte superior de otro muñeco con un ataque con la espalda. Girando mis dientes con anticipación, convocé a mis copies y con un desafío gritado, comencé a duelo de la cabeza roja, disfrutando inmensamente del spar. En cuestión de minutos, el niño estaba jadeando y sudando mucho, aunque una sonrisa a juego también adornó su rostro. Con un fuerte grito, entrecerró y cargó directamente hacia mí, cortando y pirateando su espada con frenesí, dándole todo en su último ataque. Disfruté de la expresión estupefacitiva en su rostro cuando su adrenalina se apagó y se dio cuenta de que sus pies no estaban tocando el suelo.
El tonto idiota ni siquiera se había dado cuenta de que justo después de su cargo lo había recogido por su cuello y lo sostenía a lo largo de la mano hasta que su frenesí se calmó. Sacudí el tonto hasta que dejó caer la espada y sonrió tímidamente hacia mí mientras lo traía a la altura de los ojos, una expresión neutral en mi cara. Después de hacerle sudar por unos momentos, sonríme ligeramente y lo arrojé sobre mi hombro, notando el chapoteo distante con satisfacción. Eso te enseñará quién es lento. Murmuré por mi aliento, sorprendido por mi propia mezquindad. Igual igual, resistí el impulso de llorar al notar las ridículas excusas para la ropa apilada a mi alrededor. Realmente era algo simple, solo ve a la ciudad, ve a una tienda de ropa y compra ropa costosa y de moda. Sin embargo, Buggy también había logrado estropear esto. ¿Dónde en el mundo tuviste la idea de que alguna vez usaría una camisa verde neón, o un abrigo morado brillante o un sombrero de copa con una peluca rosa incorporada? Esto te hará llamativo e impresionante. Es el atuendo más perfecto que puedo encontrar, aunque los colores pueden ser un poco más brillantes. Dijo sin ayuda, mirando cuidadosamente el sombrero miserable. Esto me hará ver como un maldito payaso. ¿Entonces? Los payasos son feroces y aterradores. Cuando navegué con mi propia tripulación, haré que todos se vistan como payasos, y luego los puertos enteros se rendirán ante la simple vista. Sí, haces eso. Pero, ¿qué harás si un puerto dispara a tu barco y comienzas a hundirte? Serás anclado de peso muerto ya que no puedes nadar. En este comentario lógicamente correcto, Buggy cayó en pedazos, literalmente, su poder de la fruta del diablo se manifiesta absurdamente, como siempre. Tamizando a través de la pila de extremidades y una variedad de partes del cuerpo, elegí la cabeza de Buggy y la saqué. Escucha aquí, vas a regresar, vas a devolver estas canciones de cualquier agujero en el suelo que los obtuvieras, luego comprarás un conjunto adecuado de ropa de aspecto noble, y luego y solo entonces vas a mostrar tu cara a mi alrededor. ¿Estoy claro en eso? Y yes, señor. Tartamudeó de miedo mientras se volvió a montar lentamente. Bien. Ahora dispersa. Buggy cayó en pedazos una vez más. Literalmente. Igual igual, los pláteros y yo caminamos por el muelle por la noche, observando la hermosa visión de la luna llena reflejada en las aguas entrecortadas. La brisa fresca y el débil susurro de las palmeras se agregaron a la serenidad de la escena que tenemos ante nosotros, sin embargo, estábamos todo menos relajados. Sabíamos que la transferencia de los esclavos debía comenzar en 2 días, comenzando efectivamente la cuenta regresiva para nuestro pequeño juego. En los últimos días, nuestra banda de multicias había establecido los preparativos para nuestro plan. Este fue el último aspecto que debía ser atendido. Silvers conocía a un falsificador experto que solía producir letras de paso y puerto extremadamente precisas e incluso permisos duplicados y otros documentos similares en Logetown. Después de que Roger y su ciudad natal habían ganado una considerable infamia, había ido al suelo, ofreciendo sus servicios solo a través de recomendaciones. Afortunadamente, Silvers conocía otro contacto que podía hacerlo. Entonces, la reunión se había arreglado y ahora estábamos esperando la llegada del falsificador. La mayor parte del firme avanzó hacia adelante, haciéndome suspirar en el anhelo. Los pláteros me dieron un codazo a un lado, señalándome para que me quedara callado. Realmente no queriendo discutir, cumplí, buscando un buen punto de vista. Corriendo en silencio, salté alto y aterricé suavemente sobre un árbol alto, con vistas a todo el muelle. Momentos después, los pláteros siguieron su ejemplo, aterrizando en las ramas justo debajo de mí. Desde nuestra posición, la prisión amenazante se alzaba de negro en la noche. Entonces, ¿eso es eso? La base marina. Me pregunto cómo estos caballeros de valor y justicia pueden soportar dormir mientras los prisioneros y los esclavos gritan con la angustia debajo de ellos. Podría imaginarla haciendo exactamente lo mismo mientras decía palabras vacías sobre el deber o la caballería o alguna otra tontería como esa. Son bastardos de corazón frío en su mayor parte. Si bien el resto cree que están haciendo lo correcto, después de todo, un criminal pierde sus derechos cuando recurre a una vida de crimen, ¿no? Voy a quemar esa monstruosidad de un edificio hacia abajo cuando escapo, te lo digo ahora mismo. No iba a detenerte. Es una pena que no estaré junto para ayudar. Pero por ahora, baja la voz, ¿puedes escuchar eso también? Genté mis oídos y recogí la tenue música de violines que se acercaban al muelle. ¿El violín? Sí. Sin embargo, está muy lejos, no puedo escucharlo muy claramente.
Mientras escuchamos, los sonidos comenzaron a hacerse más fuertes en volumen, y lentamente las palabras adjuntas comenzaron a desplazarse por la brisa. Lejos de la ciudad que duele y se burla, estoy solo junto al muelle desolado. En la quieta y el frío de la noche, veo el horizonte, el gran desconocido. Ese es tu hombre, ¿verdad? Tu contacto mencionó su entrada inusual, tal vez esto es todo. También mencionó una obsesión poco saludable con animales inusuales, así que tenga cuidado con cualquier criatura que nos asomara. Pronto, vimos al músico caminando por el muelle en pasos medidos. Era un hombre alto con una circunferencia tan ancha como alto. Su rostro parecía pellizcado y cruel, con varias cicatrices que se casaban con su rostro. Su cabello rojizo violeta fue cortado en los lados, dejando una tira sobresaliendo. Fue vestido con ropa de buena calidad, aunque sus gustos eran tan malos como el de Boogie, una mezcla excéntrica de rojo y amarillo brillante. Su música se detuvo cuando nos notó, y guardando su violín, nos sonrió poco. Así que ustedes dos son los que me dijeron, los casos de alta prioridad, ¿eh? Realmente no pueden ver de qué se trataba el alboroto, ustedes dos me parecen amateats regulares. Cuanto más tiempo pasé en la presencia del hombre, menos complacido crecía, pero a pesar de su personalidad abrasiva era necesaria, así que soporté valientemente. Aparentemente, los pláteros también estaban cansados del hombre, mientras soltaba una pequeña astilla de su presencia dominante, inundando los alrededores con su voluntad y con el color de sus sueños y ambiciones. Bajo ese ataque, el hombre se dobló rápidamente. Las apariencias pueden ser engañosas, HM. Ahora escucha bien, se le pagará generosamente en efectivo por esta pequeña falsificación, siempre que se haga mañana. Y ya, lo haré. Es lo que hago, por supuesto, sí. Buen hombre. Eso es lo que pensé. Ahora necesitamos este pequeño documento forjado. Los pláteros se quedaron, sacando un trozo de papel con volantes de su bolsillo y se lo entregaron cuidadosamente al falsificador, que parecía listo para humedecerse. ¿Hablas en serio? El medio hielo, ¿es esto incluso real? ¿Dónde lograste conseguir uno? Es una historia larga y una que no estoy de humor para aliviar, pero digamos que el dueño anterior ya no necesitará esto. Ahora, para el reino, vamos con Goa, y por el nombre, Iskandar II está bien, lo tengo. Goa Kingdom Noble, Iskandar el segundo. Maldita sea, lo haré, pero el dinero que pagas mejor será bueno, tendré que quedar más bajo, y tal vez incluso cambiar las islas si voy a forjarte una identidad y agregar a las listas de nobles en la ciudad. Los marines tendrán mi cabeza si alguna vez descubren. Necesitaba un recordatorio firme de quién era exactamente en peligro. Así que solo tienes que asegurarte de que nunca lo harán, ¿verdad? Los marines pueden o no tener tu cabeza, pero si nos cruzas 2 veces, te prometo que no vivirás ese día. Nuestro negocio concluyó, el hombre salió corriendo de nosotros, queriendo poner tanta distancia como pudo. Después de unos momentos, Silver suspiró y miró hacia la luna trepadora, sus lentes parpadean en la débil luz. Él podría haber sido un gusano, pero maldita sea, no podría haber tenido la cortesía de terminar su canción antes de irse. Se lamentó. Igual igual, era una mañana brillante, con cielos despejados y un sol brillante, sin rastro de una tormenta en el horizonte. Poco sabía la gente de Loguetown que pronto llegaría una tormenta, una que sacudiría sus cimientos y desgarraría los edificios que habían sido retenidos durante tanto tiempo. Los pláteros ya estaban levantados, contando con su arsenal de armas. Una vez más, había usado la camisa de seda y los pantalones cortos que llevamos para la batalla, alegando que lo hicieron más aerodinámico. Tenía mis dudas, pero tampoco lo estaban obstaculizando, así que no dije nada. Al ver que yo también me había despertado, Silvers asintió con el reconocimiento y me arrojó una barra de jabón y una franja de tela. Bostezando ampliamente, me lavé la cara meticulosamente con el jabón, teniendo cuidado de frotar cualquier punto de tierra inactivo. Conociendo la naturaleza quisquillosa de los nobles que fingía ser, incluso recordé limpiar debajo de mis uñas de los dedos, limpiando otra capa de mugre acumulada. Secándome con el trapo, me puse a las galas que Boogie había obtenido afortunadamente en su segundo viaje. Botón la camisa de color azul claro, luego me puse un abrigo de color azul más oscuro. Con un poco de queja, me puse los pantalones incómodos y finalmente usé la compleja cosa similar a la de cabo sobre todo el conjunto. Me sentí tonto, sabía que me veía tonto, pero, de nuevo, esta supuestamente era la última moda o algo así. No había nada que hacer por eso. Por fin, usé un par de botas de cuero suaves, que realmente me gustaban y pasaba mis dedos a través de mi cabello, tratando de dar una palmada en la melena salvaje en algo respetable.
Cuando terminé de hacerme presentable, los dos niños estaban despiertos y vestidos para el combate. A la hora preestablecida, los pláteros deambulaban hacia el puerto, mientras que los dos niños se dirigieron hacia el centro de la ciudad. En cuanto a mí, salí a las carreteras, caminando con confianza por los caminos empedrados hasta que llegué a la base marina. Afuera, un hombre corpulento estaba guardado en la entrada, aunque se tensó en verme y mi obvia muestra de riqueza. Le burlé de él, sin requerir que actúe para hacerlo. Mi señor, ¿cómo puedo ayudarlo hoy? Silencio, tonto. Vine aquí para asistir a la subasta de esclavos, ¿o también soy demasiado tarde para eso? No señor, la subasta y la transferencia es hoy. Diles que Iskandar está aquí. Continuará. Igual o igual. /N. Gracias de nuevo a todos por el maravilloso apoyo. Perdón por el retraso de 2 semanas. No hay excusas, estaba jugando Far Cry 4, y no pude escribir hasta que terminé con eso. Buenas noticias, la segunda parte de este capítulo se escribe principalmente y se lanzará el próximo viernes. Alegrarse. El siguiente capítulo presenta una batalla total contra los héroes marinos e Iskandar, incluso cuando el resto de la tripulación asalta la prisión y prepara el buque insignia del marine. Así que estad atentos. Antecedentes en caracteres /objetos. Un B2 bombardero sigiloso. Iskandar ha mostrado el deseo de poseer varios de estos magníficos planos. Al ver que el nuevo mundo no tiene nada remotamente así, su desamor es real. 2. Man-O-War. También llamado como barco de la línea. Por lo general, era un barco masivo, pesado y lento, pero completamente blindado y con una cubierta intimidante de armas para arrancar. El infierno que aparece aquí es lo mismo que un barco de llamadas Booster, la diferencia es que todavía era nuevo durante la ejecución de Roger. En mi línea de tiempo, su gran desgaste fue contra O'Hara. Dato curioso. Este es el barco que será el Invictus de Iskandar. 3. Las opiniones de Iskandar sobre la esclavitud. Fiel a la historia, o al menos tanto como puedo recordar. Era común que incluso un campesino poseía un esclavo, pero la definición de esclavo y sus condiciones variaban. Los esclavos mineros tenían lo peor, aunque los esclavos artesanos y artesanos fueron muy bien tratados. Iskandar se revuelve por el desperdicio de recursos en lugar del concepto de esclavitud en sí. 4. Ática. Un antiguo reino griego, que abarca la Atenas modernas y un poco. 5. Vergina San. Un diseño con un resplandor del sol de 16 cabezas. Se dice que es el emblema de Philip y Alexander. Como un alegre Roger, imagine un cráneo superpuesto en 8 huesos, cada uno apuntando hacia una dirección. 6. Las líneas utilizadas son de la canción y cover de Waterfront, personalmente solo he escuchado la versión de jazz. 7. El falsificador se basa en Butler, un villano en una película OP. No es lo mismo, pero similar. Leer y revisar. Salud.